Hola, buenas noches queridos hermanos, ¿cómo les va? Otra vez reunido con ustedes para estudiar un tema que es preocupante en estos tiempos y de los cuales yo ya vengo presentando estudios para hablar sobre este tema y que bueno, aquello que yo creía que podía llegar a suceder, bueno, está sucediendo en las redes. Es un tema difícil porque involucra a personas que aprecio y con las cuales ¿sí? He intentado por todos los medios acercarme a ellos para poder estudiar, para poder unificar ¿sí? Lo que Dios manda en su palabra, ¿no? Que la iglesia sea una. Pero bueno, el tema que quería tratar con ustedes es los escritos de la mensajera de Dios. Como vengo presentando en los videos, se está no solamente transgiversando los escritos de la mensajera de Dios, sino dejándolos a un lado, ¿no? para solamente querer presentar la Biblia como única fuente de nuestro conocimiento de las Sagradas Escrituras. Nosotros como hombres falibles, y como ha ocurrido a lo largo de la historia, ¿sí? Podemos tergiversar las escrituras, tomar textos y formar doctrinas sobre los mismos. Por eso Dios, en su inmenso amor, en estos postreros días levantó una mensajera, ¿sí? Presentó ¿sí? ante el mundo una profeta, su profeta. Pero bueno, el estudio de hoy trata sobre eso, justamente, ¿sí? Aquellos hermanos que predican en las redes hoy están diciendo literalmente que la profeta de Dios ¿sí? no es palabra de Dios. Lo que ella dice no es palabra de Dios. ¿Cómo lo dicen? Así, literalmente como lo acaban de escuchar de mis palabras. Dicen que cuando ellos presentan los escritos de la mensajera de Dios, ¿sí? No lo hacen igual que la Biblia, ¿sí? Por cuanto sus escritos no son palabra de Dios. No creen específicamente que Elena G. White sea profeta. Hay una contradicción en lo que ellos presentan. Por un lado, ¿sí? Hablan mucho de la mensajera de Dios, pero por otro lado no creen que sea palabra de Dios lo que ella manifestó. Y toman textos de la mensajera de Dios, textos reales, donde la mensajera habla de que tenemos que pesar todo cualquier punto de doctrina que tengamos con la Biblia, solamente para inferir ¿sí? que ella ya había dicho eso y por lo tanto ¿sí? tenemos que hacer caso a lo que ella dice. Pero vamos a estudiar hoy ¿sí? que también dice ella en relación a sus testimonios. Y como sus testimonios son palabra de Dios, no es algo que a ella se le ocurrió. Esto está ocurriendo en el pueblo adventista, ¿sí? Y está ocurriendo porque hace un tiempo, ¿sí? No solamente por el tema de las fiestas, donde estos hermanos que predican en las redes, ¿sí? Niegan ¿sí? todo lo que el espíritu de profecía dice en relación a la culminación de las fiestas, ¿sí? con la muerte de Cristo, sino que toman textos de la Biblia, ¿sí? Por eso he hecho algunos videos y he presentado de otros hermanos, de John García, de la Antorcha Profética, donde he hecho varios estudios sobre las fiestas ceremoniales, ¿sí? que era la representación, o sea, a qué representaban, ¿sí? y cuál fue su cumplimiento de estas fiestas ceremoniales. Pero el problema no viene desde este punto de vista. El problema está situado en mucho antes, este grupo de hermanos, porque acá empieza el conflicto.
este grupo de hermanos está presentando que hay una jerarquía entre el Padre y el Hijo, ¿sí? Dicen que el Padre es mayor que el Hijo, negando de esta forma, ¿sí?, el costo de la salvación, ¿sí?, ya que solamente uno igual, ¿sí?, a nuestro Padre, ¿sí?, o sea, su Hijo, podía rescatarnos. No lo podía hacer cualquiera, ¿sí? Dios tenía que rescatar al ser humano, ¿sí? Y Dios, ¿sí?, como todas las cosas, lo hizo a través de su Hijo. Su Hijo, el cual es Dios, ¿sí? No solamente esto es bíblico, ¿sí?, que Cristo es Dios, sino también, ¿sí?, y en amplia forma está presentado en el espíritu de profecía. Estos hermanos, ¿sí?, cuando intenté, ¿sí?, yo a título personal voy a hablar, acercarme y manifestarles lo que estaban predicando, tomaron una posición que hasta hoy me sorprende, ¿sí?, y me entristece. Porque hermanos que sigo apreciando, porque mi problema, sí, siempre lo dije, no es un problema con las personas, sino con lo que predican las personas. Y nunca fui una persona que dejé a mi hermano predicar cualquier cosa, ni pretendí que me dejaran decir cualquier cosa si no he dicho algo conforme a justicia. Siempre es mi deseo, cada vez que hago un video o cada vez que hago algún documento, bueno, que me lo hagan saber, porque uno tiene que saber qué lugar ocupa, ¿sí?, saber que es una persona falible, y como persona falible, ¿sí?, necesita de sus hermanos para que si algo lo ha expresado en forma equivocada o tiene una idea errada del Evangelio, ¿sí?, pueda ser modificada, ¿sí?, porque esto va a hacer va a generar ser luz para los demás o ser un tropiezo. Pero bueno, estos hermanos hoy lo están haciendo. Yo me he dedicado a tratar lo que ellos dicen, ¿sí?, a través de las redes, porque obviamente no hay evidencia de muchos temas de los que dicen en las Sagradas Escrituras. Están forzando los textos para crear esta idea espiritualista ¿sí?, de que ellos son el remanente. El problema es que, como lo han hecho tan personal, ¿sí?, pueden ver ustedes en las redes hablar, ¿sí?, o escucharlos hablar, ¿sí?, de que hay personas que predican el error, ¿sí? Obviamente que lo hacen, ¿sí? Yo me hago cargo porque he tenido charlas con ellos, ¿sí?, y sé que se refieren a mí. No sé si a mí, al único que se refieren, sino me imagino que a otras personas también. Pero a título personal yo me tengo que hacer cargo, porque yo he ido a mis hermanos y he tratado de estudiar con ellos. Bueno, lo que ellos no comentan, ¿sí?, primero es cuál es el problema del error de estos hermanos, ¿sí? Y cuando hacen un comentario lo hacen en forma mentirosa. Yo digo lo que predican y no es conforme a justicia, y presento la evidencia. Ellos me hablan a mí, o me hablaron, porque estoy bloqueado de todos estos hermanos que dicen ser mis hermanos. Se me han bloqueado puntualmente porque no desean estudiar. O sea, tienen tanta claridad, ¿sí?, la verdad la tienen tan bien presentada, ¿sí?, pueden hacer uso claro, ¿sí?, de su fe y presentarme lo que creen, que me bloquean, ¿sí? Me bloquean porque no les interesa estudiar conmigo. Por eso vuelvo a decir, no es un tema personal, pero lo han hecho personal. Y como no dicen cuál es el problema, ¿sí?, porque no van a decir que que un hermano les está diciendo que no tienen que decir que hay una jerarquía entre el Padre y el Hijo, como ellos lo están manifestando, eso no lo comentan. Lo que comentan es que estas personas son orgullosas, o sea, digamos, me tengo que hacer cargo porque sé que me están hablando a mí, porque las charlas que ellos están manifestando en las redes, la están haciendo de lo que yo he charlado con ellos. Hablan de orgullo, de envidia, ¿sí?, de querer ocupar un lugar, ¿sí?, pero no hablan específicamente de
cuáles son los puntos que estos hermanos, o sea, yo y otros hermanos, les están diciendo que no están presentando justicia. El problema es la concepción que tiene cada uno sobre sí mismo, ¿sí? Estos hermanos creen que son ministros, ¿sí? Ministros salidos de la iglesia y a algunos se les impusieron las manos y creen que su ministerio debe ser respetado y su palabra creída a rajatabla. Ellos no manifiestan deseos de estudiar. Cuando uno les presenta la idea de que están predicando algo que no es conforme a justicia, dice que estamos para predicarle a otras personas. A lo cual yo les he dicho, sí, tenemos que predicar a otras personas, pero si ustedes están entendiendo algo diferente de lo que está escrito, estudiémoslo para sacarme a mí del error si lo estoy, o para que ustedes salgan del error si lo están. No, el deseo de estudiar, no porque, bueno, ellos ya tienen claro lo que es la verdad y no pueden equivocarse. ¿Sí? El concepto de infalibilidad, ¿sí? Lo tienen asumido en sí mismo, ¿no? Hablan de humanidad, hablan de felicidad, hablan de humildad. Hablan de humildad bloqueando a las personas que opinan diferente. Pero no estoy hablando de cualquier persona, porque obviamente que en las redes, ¿sí? Uno se puede encontrar con muchas personas. Yo me he encontrado con personas que lamentablemente no puedo charlar. Pero estas personas, estos predicadores de las redes, hablan de humildad, ¿sí? Pero bloquean a las personas que llaman hermanos para no estudiar con ellos. Hay temas que son difíciles, ¿sí? A mí me da mucha tristeza tener que decir esto. Yo podría decir tranquilamente cuáles son estas personas, pero mi deseo es que, y siempre se los dije hasta que, bueno, me bloquearon, ¿sí? Que mi deseo siempre es unificar la iglesia. Pero cualquier pensamiento que vaya en contra de sus pensamientos, ¿sí? Es divisorio, ¿sí? Es querer desunir, es no apoyar a la mayoría, ¿sí? Esto no es una democracia. Nosotros los cristianos no vivimos una democracia, vivimos, ¿sí? Bajo el mandato de lo que Dios dice. Entonces no importa, ¿sí? Lo que dice la mayoría, lo que importa es lo que Dios dice en su palabra. Y lamentablemente esta regla no se cumple, ¿sí? En algunos hermanos. Porque vuelvo a decir lo mismo, el problema, ¿sí? Ocurre en que estos hermanos no pueden asumir que se equivocan. La razón me la están dando por cuanto en ningún momento predican, ¿sí? Por qué se está hablando en contra de lo que ellos están diciendo. No dicen cuáles son los puntos, ¿sí? A los cuales los están contradiciendo. Y esta falsa humildad, ¿sí? este falso deseo de unidad que tienen, está sobre la base de que se consideran a sí mismos ministros. ¿Sí? A mí me han hablado de los ministerios y el pastorado y el lugar que ocupan cada uno. ¿Sí? Obviamente cada uno debe ocupar un lugar, ¿sí? Pero todos, ¿sí? Todos juntos debemos predicar el Evangelio. No solamente aquellos que no conocen el Evangelio, sino estar atento entre nosotros para que ningún pensamiento que esté fuera de lo que Dios dice en su palabra se haga carne dentro de la propia iglesia. Como ya hemos vivido dentro de la iglesia a la cual pertenecimos, ¿sí? Nosotros, ¿sí? Somos adventistas y salimos de una iglesia que nos quería obligar, ¿sí? A creer como la iglesia en su totalidad cree. Y bueno, esto no lo pudimos aceptar porque Dios no lo dice así en su palabra. Bueno, hoy vuelven a la misma idea. Si el ministro, ¿sí? Lo dice,
tiene que ser cierto. Si uno cuestiona un ministro, ¿sí? Está creando desunión. A uno de estos hermanos, ¿sí? Le comenté, sí, que él era mi hermano, no mi pastor. Y eso fue el detonante para que me bloqueara. Es muy triste saber que alguien que uno aprecia mucho, ¿sí? Esté tomando este camino. Pero más triste de todo es ver lo que sigue predicando. Tanto este hermano como otros hermanos que son muy conocidos en las redes y que constantemente están subiendo videos, ¿sí? Para predicar, ¿sí? Lo que ellos consideran que es injusticia. Y como todo predicador, ¿sí? Predica palabras en justicia, pero nosotros teníamos un dicho, ¿no? Que borra con el codo lo que escribe con la mano. Lamentablemente se unifican, ¿sí? Criterios. Algunos dicen hay que creer lo que los pioneros predicaron, ¿sí? Estudiar lo que los pioneros. Otro hermano de este grupo dice que no. Una persona dice que hay que creer en lo que dice la mensajera de Dios, otro hermano dice no es palabra de Dios. Han dicho literalmente que el linaje de White le faltó una vuelta de rosca, ¿sí? Para entender determinadas cosas. Solamente un profeta podría, ¿sí? Decir esto de otro profeta. Pero lo dicen con una naturalidad, ¿sí? Le sale natural, ¿por qué? Porque hoy solamente quieren predicar a través de lo que ellos entienden y solamente de las Sagradas Escrituras. Tienen el espíritu de profecía, ¿sí? La palabra, los escritos de la mensajera de Dios, como un gran documento, ¿sí? Pero no es, y así lo han manifestado, no es igual a la Biblia, no es palabra de Dios. Y se aunan en ese pensamiento. Es tristísimo, pero se aunan en ese pensamiento. Yo quería presentar en este estudio lo que la mensajera de Dios dice. Si nosotros somos adventistas, obviamente sabemos que no nos vamos a salvar, ¿sí? Por predicar al linaje de White. Y tampoco nos vamos a salvar por predicar la Biblia, nos vamos a salvar por lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Sí? La salvación no tiene que ver con lo que nosotros hagamos, ¿sí? Tiene que ver con lo que Cristo hizo por nosotros. Pero cualquiera que quiera vivir piadosamente, ¿sí? Que quiera vivir en relación con su Salvador, ¿sí? No puede hacer otra cosa que manifestar su palabra. Y su palabra, literalmente, está en su Biblia, ¿sí? En el Antiguo y Nuevo Testamento, y también, ¿sí? Su palabra está manifiesta en los testimonios dados a la Iglesia a través de su mensajera. Hoy dicen que esto no es así, que se debe estudiar, ¿sí? O que no se debe mezclar, ¿sí? La Biblia con el espíritu de profecía. Lamentablemente, lo que no reconocen tampoco es que nada de lo que ellos entienden, ¿sí? de la Biblia es producto de lo que ellos han leído en la Biblia, es producto de lo que Dios ha revelado a través de su mensajera. Y esto no es un problema que se genera hoy, esto es un problema que tiene de hace mucho tiempo ya, ¿sí? Hace mucho tiempo hicieron lo mismo, ¿sí? Algunos de estos hermanos, ¿sí? Negando el espíritu de profecía, y siempre parece que este espíritu que los domina, ¿sí? Vuelve a surgir. Antes dijeron, ¿sí? Y empezaron a manifestar la idea de que los textos de Elena no había tenido luz suficiente para entender que el hebreo y que ellos eran levitas. Empezaron a tener una concepción sobre sí mismo equivocada. Hoy surge nuevamente lo mismo desde otro lugar, ¿sí? La infalibilidad a la cual ellos
o la cual ellos creen tener, ¿sí? no la expresan abiertamente, pero nadie puede pensar diferente que ellos. Y si piensa diferente que ellos, no es, bueno, vamos a estudiar para ver por qué estás creyendo que yo no estoy manifestando la verdad, no. Las manifestaciones que se hacen en ese contexto es, sos un orgulloso, sos un envidioso, querés ocupar un lugar, ¿sí? Este es el espíritu que domina, ¿sí? a los que hoy están predicando, ¿sí? Que la mensajera de Dios no presenta en sus escritos, ¿sí? la palabra de Dios. Pero veamos lo que la mensajera de Dios manifestó sobre sus escritos y cuál era su procedencia. En Testimonios para la Iglesia, en el tomo 4, ¿sí? en la página 211, y esto también se puede encontrar en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 182, la mensajera manifiesta esto. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe. Claramente, ¿sí? cuando uno empieza a manifestar, ¿sí? la idea de que sus escritos, los escritos de la mensajera de Dios, ¿sí? no se puede tomar como la Biblia, ¿sí? No se puede poner a la misma altura, está presentando que la mensajera de Dios no está manifestando, ¿sí? la palabra de Dios. Entonces ella misma, ¿sí? dijo esto por inspiración. Ustedes tienen la libertad de aceptar o rechazar lo que el linaje de Huay es mensajera de Dios, es profeta de Dios. ¿Sí? Cada uno es libre de aceptarlo, pero también de eso depende también nuestro entendimiento sobre muchas cosas que, ¿sí? Dios ha revelado a través de su mensajera. O sea, el plan de Satanás, según la mensajera de Dios, es debilitar la fe en, ¿sí? sus testimonios, ¿sí? los testimonios que Dios le dio, ¿sí? a la iglesia. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares, dice, de nuestra posición, ¿sí? Después, la duda hacia las Sagradas Escrituras. Según la propia mensajera de Dios, hay una concatenación de hechos, ¿sí? Dudar los testimonios, el escepticismo en cuanto a los puntos vitales de nuestra fe, ¿sí? Y después se empieza a dudar de la Biblia, ¿sí? Y esto lo podemos ver claramente en cómo se está predicando en estos días. Dice, y luego la marcha descendente hacia la perdición. Cuando se duda y renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engaños no se detendrán allí. Redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en destrucción. Claramente la mensajera de Dios advirtió, ¿sí? Así como ellos, ¿sí? citan de la mensajera de Dios que ella exponía, ¿sí? que nuestros puntos de fe tienen que estar, ¿sí? presentados y que tienen que ser probados con la Sagrada Escritura, también, ¿sí? manifestó abiertamente que cualquiera que negara, ¿sí? la procedencia de sus escritos, ¿sí? entra en un camino descendente. Si no creemos que Dios habló a través de ella, ¿sí? El camino siempre va a ser hacia abajo, nunca va a ser hacia arriba, nunca va a ser un camino de elevación. Por cuanto ella jamás, ¿sí? contradijo a la Biblia, sino que no solamente amplió nuestro conocimiento de las Sagradas Escrituras. En Mensajes Selectos, en el tomo 3, en la página 92, esta es una carta, ¿sí? que quedó registrada ahí. Algunos dudas también, ¿sí? ponen duda en las cartas de la mensajera de Dios, porque les es contrario a lo que ellos están predicando. Esta es la carta 109, ¿sí? de 1890. Está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 92, y dice así: el enemigo
ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Y cuando estos errores lleguen, tratarán de probar toda la posición por medio de la Biblia. Vuelvo a leer esto, ¿sí?, que es exactamente lo que está ocurriendo hoy con muchos predicadores, ¿sí?, de las redes. Y que lo dicen abiertamente, ¿sí? No lo hacen encubierto, lo manifiestan específicamente. Y entre ellos se apoyan en esta idea. El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios, ¿sí? Presenta la idea de fe en lo que Elena G. de White escribió, ¿sí? Porque lo que escribió Elena G. de White es palabra de Dios. Entonces, tenemos que poner fe en que esto es así. Si no ponemos fe en eso, ¿sí?, no podemos creer, ¿sí?, ni en ella como profeta, ni que Dios reveló, nos reveló el entendimiento de muchas cosas del Evangelio a través de su mensajera, que para nosotros hoy sería como tener un velo sobre el rostro. Y cuando estos errores, dice, continúa diciendo el texto, lleguen, ¿sí?, cuando dejen de creer en los testimonios, cuando estos errores lleguen, tratarán de probar todas las posiciones por medio de la Biblia. Hoy no, vuelvo a repetir, hoy dicen que solamente, ¿sí?, deben presentar las Sagradas Escrituras y rechazan los testimonios, ¿sí? Esta es la posición nueva de aquellos que salieron de la iglesia a través de la Trinidad, ¿sí? Hoy están volviendo con este pensamiento, que es el mismo que tiene hoy la iglesia adventista, ¿no? ¿Sí?, de rechazo a los testimonios, de no hacer, ¿sí?, de fabricar un montón de libros, ¿sí?, espiritualistas, ¿sí?, y cuasi espiritistas, y dejar de producir los libros de la mensajera de Dios. Y cuando los publican, ¿sí?, cuando hacen ediciones de estos libros, los ponen a un costo que es son incomprables a veces para la mayoría. Pero la posición es solo la Biblia. Y esto no es lo que dijo la mensajera de Dios. Porque lo que claramente ella expuso es que sus testimonios y la Biblia no están en contradicción. Pero hoy están diciendo que solamente tenemos que estudiar con la Biblia, no con los escritos de la mensajera de Dios, ni presentar los escritos de la mensajera de Dios. ¿Sí? El mundo entero presenta, ¿sí?, cree en hombres literales, ¿sí?, presenta pastores, ¿sí?, fallecidos, ¿sí?, doctrinas de personas que han escrito libros, ¿sí? Pero cuando nosotros queremos presentar, ¿sí?, a la mensajera de Dios, estos hermanos dicen no, solamente tenemos que hablar con la Biblia. La mensajera continúa diciendo, pero ellos interpretan mal las escrituras, o sea, niegan la fe, ¿sí?, en los testimonios, ¿sí?, quieren probar todo con la Biblia, dice, pero ellos interpretan mal las escrituras, dice la mensajera de Dios. Hacen aseveraciones atrevidas como las hizo el pastor Cartwright y aplican mal las profecías y las escrituras para probar falsedades. Es como si los estuviera viendo ahora la mensajera de Dios. Y no por nada, ¿sí?, Dios le dio este testimonio a la mensajera. Y después dice que los hombres han hecho su obra para debilitar la confianza de nuestra iglesia en los testimonios, destruyen la barrera para que la incredulidad con respecto a la verdad se extienda ampliamente. Ellos piensan que solamente presentando la Biblia van a hacer que mucha más gente crea la verdad. Y Dios a través de su mensajera dice que es todo lo contrario. Continúa diciendo, y ninguna voz se eleva para detener la fuerza del error. Es lamentable, ¿sí? Cuando ellos predican que solamente la Biblia, están negando lo que Dios les reveló y que es absolutamente contrario a lo que están diciendo. Absolutamente contrario. Cuando niegan los testimonios, automáticamente, ¿sí?, y quieren
poner la Biblia y solamente la Biblia, ¿sí? Como si ellos hubieran entendido la Biblia por sí mismos, caen, ¿sí?, en las trampas del enemigo. Continúa diciendo el texto: esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera. Y los que han estado preparando el camino para que la gente no prestara atención a las advertencias y a los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios. Lo que están haciendo es exactamente lo que quiere Satanás, ¿sí? Minimizar los testimonios, minimizar a Elena como mensajera, minimizar los escritos de la mensajera de Dios, no como palabra de Dios, sino como, ¿sí?, escritos inspirados. Así lo dicen, son escritos inspirados, pero no es palabra de Dios. Y al hacer esto, están cumpliendo lo que Satanás quiere. Porque así mismo la profeta de Dios lo está manifestando. Les pido, hermanos, que ustedes lo estudien estos, porque presentan los manuscritos donde Elena habla sobre la Biblia, y que no es contradictorio, pero niegan literalmente lo que la hermana White dice en relación no solamente a la negación de sus testimonios, ¿sí?, que es palabra de Dios, no es los testimonios personales de ella, sino los testimonios de lo que Dios le reveló. Vuelvo a leer la última parte. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera. Y los que han estado preparando el camino para que la gente no preste atención a las advertencias y a los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de errores de toda clase aparecerán. Pretenderán que usan las Escrituras como evidencia, pero los engaños de Satanás prevalecerán en toda forma. Lamentablemente, ¿sí?, ya se ve el camino que han tomado. Y es doloroso a título personal, porque conozco a estas personas con las cuales yo, cuando acepté, ¿sí?, el mensaje de la falsa Trinidad, trabajé con estos hermanos, ¿sí? Los conozco hace mucho tiempo a muchos de ellos, ¿sí? Pero su deseo es seguir este camino. Han tomado una posición de pastores y se creen infalibles al presentar la verdad. Y es muy triste, ¿no? ¿Sí? Después de haber pasado por tantas situaciones difíciles, ¿sí?, hoy tener que estar divididos porque rechazan los testimonios, porque rechazan lo que Dios dice en su palabra, porque rechazan el simple deseo de pedirles que muestren de dónde sacaron aquello que ellos están predicando. No admiten cuestionamientos. Y la profeta de Dios está hablando sobre cuáles son los principios, ¿sí?, de esta gente. Negar los testimonios, ¿sí?, tratar de avalar todo con las Escrituras, falseándola, y haciendo la obra de Satanás al hacerlo. Joyas de los Testimonios, el tomo 2, la página 25-26, y también lo podemos encontrar en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, en la página 92, dice así: conozco vuestro peligro, dice la hermana White. Si perdéis la confianza en los testimonios, os apartaréis de la verdad bíblica. He temido que muchos tomarían una posición de duda, y en mi angustia por vuestras almas quiero amonestaros. ¿Cuántos escucharán esta amonestación? En la forma en que ahora consideráis los testimonios, si alguno de ellos contrariase vuestro camino y corrigiese vuestros errores, ¿os sentirías con perfecta libertad para aceptar o rechazar cualquier parte o el conjunto? Como los testimonios, ¿sí?, los están contradiciendo, ¿sí?, empiezan a apartarlos. Y este es el problema.
como los testimonios están presentando que no están obrando en justicia, no solamente al predicar, sino en el trato, ¿sí?, que tienen sobre los demás, pensando de sí mismo lo que no son. Porque una persona puede ser llamada a un ministerio, ¿sí?, pero nunca puede pensar que su ministerio lo hace infalible. Aquellos, continúa diciendo el texto, que os sentís menos inclinados, aquello que os sentís menos inclinados a recibir es la parte que más necesitáis. Cuando Elena habla, ¿sí?, y ellos sienten que lo que está diciendo es para otro y no para sí mismo, Elena está diciendo, cuando ustedes ven eso en los testimonios, ¿sí?, y sienten esa sensación de que algo no está bien, bueno, es lo que tenés que recibir. Dios y Satanás no obran nunca en sociedad, dijo la mensajera de Dios. ¿Los testimonios llevan el sello de Dios o el de Satanás? Es muy sencillo. O crees que los testimonios de la mensajera de Dios, ¿sí?, es palabra de Dios o es palabra de Satanás. Un árbol no puede producir frutos corrompidos, un árbol bueno, ni puede un árbol malvado llevar buenos frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Conocemos los frutos del espíritu de profecía. Han predicado y han convertido más personas a Cristo de lo que cualquiera de nosotros lo ha hecho y lo podrá hacer, porque sus escritos son palabra de Dios. Ella manifiesta, Dios ha hablado. Así continúa el texto. O aceptan que es palabra de Dios o es palabra de Satanás. ¿Sí? Porque no pueden decir que lo que ella dice, lo dice por sí misma. ¿Sí? Si lo dice por sí misma, no está obrando conforme a justicia. Dios ha hablado. ¿De qué forma ha hablado? Obviamente que lo ha hecho a través de sus escritos. ¿Quién ha temblado a su palabra? ¿Sí? Nos dice la mensajera de Dios. Cuando fui a Colorado sentí tanta preocupación por vosotros que en mi debilidad escribí muchas páginas que se habían de leer en vuestros congresos. Débil y temblorosa me levantaba a las 3 de la mañana para escribiros. Dios os hablará por medio de la arcilla. Cuando cuando la mensajera de Dios se levantaba para escribir estas cartas de las cosas que veía, ¿sí?, y necesitaba el pueblo, lo hacía no por algo que le surgía naturalmente, sino porque Dios la impulsaba a hacerlo. Dios os ha hablado por medio de la arcilla. Diréis tal vez que esta comunicación era solamente una carta, ¿sí?, como lo están diciendo ahora, ¿no? ¿Sí? Minimizan sus escritos, ¿sí?, a simples comentarios o pensamientos personales. Ella dice, continúa el texto, sí, era una carta, pero movida por el Espíritu de Dios, para presentar a vuestras mentes lo que se me ha mostrado. En estas cartas que escribo, en los testimonios que doy, os presento lo que el Señor me ha presentado a mí. No escribo en el periódico un solo artículo que exprese simplemente mis propias ideas. Son lo que Dios me ha revelado en visión, los rayos preciosos de la luz que resplandece del trono. Es lamentable tener que, a mis hermanos, ¿sí?, tener que citarle el espíritu de profecía para que entiendan quién es Elena G. White. Pero debe hacerse porque lamentablemente ya tomaron un camino y todavía sí están a tiempo de volver de ese camino. ¿Cuál es el camino? Empezar a dudar de los testimonios, empezar a predicar que yo solamente tengo que predicar con la Biblia. ¿Sí? Si esto fuera así, ¿para qué Elena dice que debemos, ¿sí?, hacer publicaciones del espíritu de profecía, ¿sí?, como el conflicto de los siglos? ¿Para qué hacemos conflictos de los siglos y los regalamos a los hermanos? ¿Sí? A los hermanos que no conocen el espíritu de profecía. Pero se los regalamos igual, porque la mensajera de Dios ha dicho que eso va a hacer que muchas personas, en algún momento, ¿sí?, Dios los va a guiar para que al estudiar esos libros
¿sí? Conozcan, ¿sí? a nuestro Padre y a su Hijo. Pero este pensamiento parece contradictorio. Por un lado, se fabrican libros para llevar la verdad a quien no la conoce, pero por otro lado dice no, pero solamente tenemos que hablar con la Biblia. Un tema que por ahí ustedes, ¿sí? Los que saben que se está discutiendo, ahora no porque ha terminado el tiempo de las fiestas ceremoniales, pero se reunieron grupos para estudiar el tema de las fiestas ceremoniales, de grupos de ministerios, ¿no? Así, para tocar el tema de los que creían que las fiestas ceremoniales sean vigentes y los que no creían que las fiestas ceremoniales serían vigentes, que bueno, que era el cumplimiento de lo que Cristo vino a hacer, ¿no? Y que en la cosmovisión, ¿sí? de estas fiestas, ¿sí? Lo único que queda por cumplirse es las cabañas, ¿sí? Por cuando Cristo está en el lugar santísimo y cuando salga, ¿sí? Es cuando va a venir a rescatarnos. Bueno, estos hermanos que hoy niegan literalmente el espíritu de profecía como palabra de Dios, vinieron a estos grupos para discutir. Estos grupos son de adventistas y la forma de presentar, ¿sí? Cada uno tenía que exponer, ¿sí? Por qué creían que sí seguían vigentes y por qué creían que no seguían vigentes. Y la forma que tenían de presentar era, bueno, con la Biblia, con el espíritu de profecía, y algunos querían presentar textos de los pioneros. Bueno, este grupo que no acepta hoy, reconoce, ¿sí? o predica abiertamente que la mensajera de Dios, la palabra, no es como la Biblia, no es palabra de Dios, no quiso estudiar con los testimonios, no quiso que dijo, presentaron que solamente iban a estudiar si se presentaban solamente con la Biblia. Esta es la soberbia. Un hermano le dijo, hermano, estamos entre adventistas, ¿cómo no vamos a presentar si fuera un grupo de gente que no cree, que no es adventista? Bueno, podría tomarse en cuenta ese comentario. Pero no, rechazaron la idea de presentar porque no se presentaba solamente con la Biblia. Y muchos hermanos presentaron solamente con la Biblia y también pudieron presentar con claridad que obviamente el cumplimiento de las fiestas ceremoniales se había realizado y que no seguía esa vigencia. Pero quedó plasmada esa actitud. La misma persona que dijo, que hoy dice que los escritos de la mensajera de Dios no es palabra de Dios, es el que hizo este comentario en los grupos de hermanos. Esta es la forma de buscar unidad. La forma de buscar unidad entre estos hermanos es o se hacen las cosas como nosotros queremos o no va a haber unidad. Este es el mensaje, ¿no? Y bueno, quedó plasmado, no es algo que me haya ocurrido a mí, ¿sí? Todo lo que ocurre, ¿sí? Cuando los hermanos quieren estudiar en unidad se sabe en este círculo. Elena, ¿sí? También habló sobre este punto específicamente, ¿no? En Joya de los Testimonios, en el tomo 2, en la página 291, dice: recuerden los ministros y los hermanos que la verdad del Evangelio endurece cuando nos salva. ¿Sí? Cuando las personas se afirman, ¿sí? en posiciones, ¿sí? Negando algo que no claramente, ¿sí? no es conforme a justicia, se endurecen. ¿Sí? Y lo que genera en estas personas es una sensación de infalibilidad. Lamentablemente es así. Los que siguen mis videos sabrán que mi intención no es ni siquiera, no tengo un ministerio, no me presento como ministro, no lo soy, no soy un pastor, tampoco soy un predicador, ¿sí? Mi oficio es soldador. Pero también me gusta estudiar y presentarle a mis hermanos a través de este medio y también personalmente, ¿no? El Evangelio, lo que Dios dice en su palabra, y aquellos hermanos con los que comparto y con los que tenemos el mismo conocimiento, ¿sí?
o aceptamos las mismas fuentes para predicar el Evangelio, se trata de esto, ¿no? De ser luz no solamente para aquellos que no la conocen, no conocen el Evangelio, sino para nuestros propios hermanos, ¿sí? Uno tiene que ser luz para su hermano, por más que su hermano esté hace muchos años en la fe, ¿sí? Todos somos falibles. Pero bueno, esta es mi sensación, ¿no? La sensación que tienen otros sobre sí mismos es de que su ministerio es un ministerio hecho por Dios, y después de decir eso, niegan el espíritu de profecía. La mensajera dice: recuerden los ministros y los hermanos que la verdad del Evangelio endurece cuando no salva. El rechazar la luz deja a los hombres cautivos, atados por cadenas de tinieblas e incredulidad. El alma que se niega día tras día a escuchar las invitaciones de misericordia se queda pronto en tal condición que se niega a escuchar si no lo mueve una emoción. Como colaboradores de Dios, necesitamos más piedad ferviente y menos exaltación propia. Cuando más se exalta el yo, tanto más se reducirá la fe en los testimonios del Espíritu de Dios. Y esto es lo que está sucediendo, ¿sí? Para que alguien diga, ¿sí?, literalmente, que los escritos de la mensajera de Dios no es palabra de Dios, para decir que a la mensajera de Dios le faltó una vuelta de rosca para comprender lo que ellos entienden, cuando se minimiza los testimonios del espíritu de profecía, ¿sí?, hasta el punto de querer solamente estudiar sobre los parámetros que ellos consideran, y utilizan la Biblia como su escudo, ¿sí? Dicen: nosotros estamos predicando la Biblia, ¿sí? ¿Qué mal estamos haciendo? No están haciendo un mal diciendo eso. Lo que están diciendo, o lo que están haciendo mal, ¿sí?, es excusándose en las Sagradas Escrituras, diciendo que solamente quieren estudiar con las Sagradas Escrituras porque los testimonios le están presentando su error. Y este es el problema. Cuando más se exalta el yo, tanto más se reducirá la fe en los testimonios del Espíritu de Dios. Los que confían plenamente en sí mismos verán menos y menos de Dios en los testimonios de su Espíritu. Y este es el problema, queridos hermanos. Siempre los invito a estudiar, siempre los invito a que ustedes busquen estos textos, que los lean ustedes en forma personal, que investiguen, ¿sí?, sobre lo que Elena decía sobre sí misma, ¿sí?, sobre los testimonios que ella presentaba a la iglesia. Porque de esto hoy, ¿sí?, depende también, ¿sí?, la unidad de la iglesia. Cada día tenemos que estar más atentos a lo que se predica, ¿sí?, y lo que se insinúa en las predicaciones. Por eso, queridos hermanos, espero que ustedes puedan ver este video como lo que es, ¿sí?, la búsqueda de que ustedes estudien, que estén atentos, ¿sí?, a cuando escuchan, ¿sí?, que se habla mucho de los testimonios, pero se niega que es palabra de Dios. Se niega que tiene tanto valor, ¿sí?, los testimonios como la palabra de Dios, porque el autor es el mismo. Que se pone a la Biblia por un lado y a los testimonios por el otro, como si la Biblia tuviera un autor diferente que los testimonios. Y si nosotros vivimos y estudiamos y afirmamos nuestra fe y nuestra confianza en lo que está escrito, ¿sí?, y negamos algo que Dios nos ha revelado para nuestro mayor conocimiento sobre sí mismo, no solamente estamos perdiendo puntualmente una fuente de luz inagotable, sino que estaríamos también negando al propio autor de las Sagradas Escrituras. No se puede, Dios no obra de esta forma, ¿sí? O los escritos son de Dios
o son de Satanás. De ustedes depende tomar esa decisión y estar atentos a lo que se predica, ¿sí? Y los mensajes que hoy están siendo predicados para, ¿sí? eh, exaltar a los hombres y no a Dios en todas sus manifestaciones. Hermanos, espero que Dios sea su maestro, como siempre se los digo, que Dios los guarde, los guíe. Y bueno, nos veremos en el próximo video hablando de, si Dios lo permite, de nuestro gran y amado Salvador.